El sol caía con fuerza sobre Ciudad de México aquella tarde de abril. Verónica Mendoza, de 52 años, contemplaba el tráfico desde la ventana de su habitación de hotel. Sus ojos, cansados de tanto llorar, observaban la vida que seguía su curso en las calles, mientras la suya se había detenido abruptamente 3 días atrás. Todo había comenzado con una llamada telefónica. Carmen, su mejor amiga desde la universidad, había sonado extraña al teléfono. «Verónica, tengo que hablar contigo. Es sobre Francisco y la boda de Mariana». Verónica había escuchado en silencio mientras su mundo se desmoronaba. Según Carmen, Francisco, su esposo de 30 años, planeaba llevar a Daniela Herrera, una mujer 15 años menor que él, a la boda de su hija Mariana como si fuera su esposa. La información había llegado a Carmen a través de su sobrina, quien trabajaba en la misma empresa que Francisco. «No puede ser verdad», había murmurado Verónica, mientras su mente intentaba procesar la información. «Francisco está en Monterrey cerrando un contrato importante. Regresa en 3 días para la boda». «Pero lo siento mucho», había respondido Carmen, «pero tengo fotos que me envió mi sobrina. Están juntos en Coyoacán, eligiendo ropa para la ceremonia». Ahora, 3 días después, Verónica había confirmado lo impensable. No solo su esposo la engañaba, sino que había planeado sustituirla en uno de los días más importantes en la vida de su hija. El timbre de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Que era su hijo Miguel, quien vivía en Guadalajara. «Mamá, ¿estás bien? Mariana me contó que decidiste no venir a la boda por una emergencia familiar en Chiapas. Papá llegó ayer con una mujer que dice que es su nueva pareja. Mariana está destrozada, pero no quiere cancelar la boda. ¿Qué está pasando?» Verónica respiró profundamente. No había querido involucrar a sus hijos en esta situación, pero era inevitable. «Miguel, tu padre les ha mentido. No hay ninguna emergencia familiar. Él...» Su voz se quebró ligeramente. «Él decidió llevar a su amante a la boda de tu hermana, haciéndoles creer que yo no podía asistir». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. «¿Qué piensas hacer, mamá?», preguntó finalmente Miguel, con la voz tensa por la rabia. «Voy a ir a esa boda», respondió Verónica con una determinación que ni ella misma sabía que poseía. «Pero necesito que no le digas nada a nadie, ni siquiera a Mariana. Tu padre cree que estoy derrotada en Chiapas, llorando su traición. No tiene idea de lo que le espera». Mientras colgaba, Verónica observó su reflejo en el espejo del hotel. A sus 52 años, seguía siendo una mujer hermosa, con el cabello negro apenas salpicado de canas y unos ojos oscuros que ahora brillaban con determinación. Durante 3 décadas había sido la esposa perfecta. Había apoyado la carrera de Francisco, había criado a sus 2 hijos y había sacrificado sus propias ambiciones como arquitecta para mantener la armonía familiar. Pero esa Verónica había muerto hace 3 días. La mujer que ahora se preparaba para asistir a la boda de su hija tenía un solo objetivo: hacer que Francisco Gutiérrez pagara por su traición. Tomó su teléfono y marcó otro número. «Raúl, soy Verónica Mendoza. Necesito tu ayuda». Raúl Castillo había sido compañero de Francisco en la universidad. Ahora era uno de los abogados más respetados de Ciudad de México y aunque mantenía una relación cordial con Francisco, siempre había sentido un cariño especial por Verónica. «Verónica, qué sorpresa, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito información sobre Francisco, sobre sus negocios, sus cuentas bancarias, todo lo que puedas conseguir». «Verónica, ¿qué está pasando?» «Francisco me ha traicionado de la peor manera posible. Va a llevar a su amante a la boda de nuestra hija mañana, haciéndoles creer a todos que yo no puedo asistir por una emergencia familiar». El silencio al otro lado de la línea fue breve. «Te ayudaré», dijo Raúl finalmente. «Pero debes saber que hay cosas sobre Francisco que tal vez no conozcas». «¿A qué te refieres?» «Francisco ha estado involucrado en negocios cuestionables durante los últimos años. He intentado advertirle, pero no escucha. Está obsesionado con el dinero y el poder». Verónica cerró los ojos, sintiendo cómo otra pieza de su vida se desmoronaba. «Cuéntame todo», dijo finalmente. «Necesito saberlo todo para lo que voy a hacer». La hacienda Los Olivos, a las afueras de Ciudad de México, resplandecía bajo el sol de la tarde.
Las bugambilias y los jacarandás en flor creaban un marco perfecto para la boda de Mariana Gutiérrez y Eduardo Sánchez, que se celebraría al día siguiente. En una de las habitaciones principales, Francisco Gutiérrez, de 54 años, se ajustaba la corbata frente al espejo. A su lado, Daniela Herrera, de 39 años, se aplicaba lápiz labial con cuidado. ¿Estás seguro de que esto es lo correcto, Francisco?, preguntó Daniela observando el reflejo de su amante en el espejo. Mariana apenas me conoce, y presentarme como tu pareja oficial en su boda. Francisco se giró para mirarla, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mariana entiende que su madre y yo llevábamos vidas separadas desde hace años. Verónica ha decidido no venir, y eso es su problema. La vida continúa. Lo que Francisco no decía era que había pagado una considerable suma de dinero a un primo de Verónica en Chiapas para que la mantuviera alejada durante la boda. No había sido difícil convencer a Mariana de que su madre estaba atendiendo una emergencia familiar. La distancia y la mala comunicación en algunas zonas de Chiapas hacían creíble la historia. Además, continuó Francisco, acercándose a Daniela para besarla, pronto serás oficialmente la señora Gutiérrez. Es hora de que la familia se acostumbre. Mientras tanto, en un hotel cercano a la hacienda, Verónica se reunía con Raúl Castillo. Sobre la mesa había documentos, fotografías y una computadora portátil abierta. «Esto es todo lo que he podido encontrar», dijo Raúl, señalando los documentos. Francisco ha estado desviando fondos de la empresa a cuentas en el extranjero durante los últimos 5 años. También ha estado falsificando documentos para evadir impuestos. Verónica examinó los documentos con atención. Aunque había estudiado arquitectura, sus años gestionando las finanzas familiares le habían dado un buen ojo para los números. ¿Por qué haría esto? Nunca nos ha faltado dinero. Raúl suspiró. Francisco cambió después de que lo nombraron director general. El poder se le subió a la cabeza. Quería más, siempre más. Y luego conoció a Daniela. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Daniela no es solo su amante, Verónica. Es su socia en estos negocios turbios. Tiene contactos con personas peligrosas. Entre los dos han desviado casi 15 millones de pesos. Verónica sintió que le faltaba el aire. No solo había sido traicionada emocionalmente, sino que además su esposo estaba involucrado en actividades ilegales que podrían destruir el futuro de toda la familia. ¿Qué pasará si esto sale a la luz? Francisco iría a prisión, y dependiendo de su grado de complicidad, Daniela también. Los bienes de la familia podrían ser embargados para compensar a los afectados. Verónica se levantó y caminó hacia la ventana. A lo lejos podía ver la silueta de la hacienda Los Olivos, donde su hija celebraría el día más feliz de su vida. «No puedo permitir que eso suceda», dijo finalmente. No por Francisco, sino por Mariana y Miguel. No merecen que su padre acabe en prisión, ni perder su patrimonio por sus errores. «¿Qué piensas hacer entonces?» Verónica se giró, con una determinación férrea en su mirada. «Voy a usar esta información para obligar a Francisco a hacer lo correcto. Va a firmar la transferencia de sus acciones en la empresa a nombre de nuestros hijos, va a confesarles la verdad sobre nosotros y va a desaparecer de nuestras vidas con su amante. Si no lo hace, entregaré estos documentos a las autoridades». Raúl la miró con admiración. «Siempre fuiste más inteligente que él, Verónica. Francisco nunca te valoró lo suficiente». Verónica sonrió con tristeza. «Ahora lo importante es proteger a nuestros hijos, y para eso necesito tu ayuda con una cosa más». Mientras tanto, en la hacienda Los Olivos, Mariana Gutiérrez miraba con nostalgia su teléfono. Había intentado llamar a su madre varias veces, pero siempre saltaba el buzón de voz. «Deberías estar aquí, mamá», murmuró, mirando una foto de ambas. «No es lo mismo sin ti». A su lado, su prometido Eduardo le apretó la mano con cariño. «Tu madre querría que fueras feliz, aunque ella no pueda estar aquí», dijo con dulzura. «Mañana será un día perfecto, ya lo verás». Mariana asintió intentando contener las lágrimas. No podía evitar sentir que algo no encajaba en toda esta situación. Su madre nunca se habría perdido su boda, no importa cuál fuera la emergencia, y la repentina aparición de Daniela como pareja oficial de su padre la había dejado confundida y dolida. Pero mañana sería su día, y estaba decidida a que nada lo arruinara, ni siquiera la ausencia de su madre o la incómoda presencia de la nueva mujer de su padre.
Lo que Mariana no sabía era que su madre estaba más cerca de lo que imaginaba, y que la boda que había planeado durante meses estaba a punto de convertirse en el escenario de una confrontación que cambiaría para siempre a su familia. El día de la boda amaneció radiante. Los jardines de la hacienda Los Olivos brillaban bajo el sol de la mañana, mientras los empleados daban los últimos toques a la decoración. Rosas blancas y bugambilias rosas adornaban el altar improvisado donde Mariana y Eduardo intercambiarían sus votos. En su habitación, Mariana se preparaba con ayuda de sus amigas. Su vestido, un diseño elegante de encaje y seda, destacaba su belleza natural, pero a pesar de la felicidad del momento, no podía evitar sentir un vacío por la ausencia de su madre. «Deberías estar aquí, mamá», pensó mientras observaba su reflejo en el espejo. «Tú deberías estar ayudándome a vestirme, ¿no, Daniela?». Como si la hubiera invocado con el pensamiento, Daniela apareció en la puerta de la habitación. «Mariana, estás preciosa», dijo con una sonrisa que intentaba ser cálida. «Tu padre está esperando para acompañarte al altar». Mariana asintió sin entusiasmo. Aún no se acostumbraba a la presencia de esta mujer que, según su padre, había sido parte de su vida durante años sin que ella lo supiera. Mientras tanto, en la capilla de la hacienda, los invitados comenzaban a tomar asiento. Francisco, elegante en su traje oscuro, conversaba animadamente con algunos socios de negocios, aparentando una tranquilidad que estaba lejos de sentir. En las últimas horas, había recibido mensajes inquietantes de contactos en Chiapas. Nadie sabía dónde estaba Verónica. A pocos metros de distancia, oculta tras una columna, Verónica observaba la escena. Llevaba un vestido azul medianoche que destacaba su figura esbelta y madura. Su cabello, recogido en un elegante moño, y su maquillaje discreto pero efectivo, le daban un aire de dignidad y fuerza. A su lado, Raúl Castillo vigilaba nerviosamente la entrada. «¿Estás segura de esto, Verónica? Aún puedes retirarte. Podemos manejar la situación de otra manera». Verónica negó con la cabeza. «Mi hija merece saber la verdad, y Francisco debe enfrentar las consecuencias de sus acciones». La música comenzó a sonar, indicando que la ceremonia estaba por comenzar. Los invitados tomaron asiento, y Francisco se dirigió hacia la entrada para recibir a su hija. Fue entonces cuando Verónica salió de su escondite y caminó directamente hacia el centro de la capilla. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Francisco, que estaba de espaldas, se giró al notar la conmoción y su rostro palideció al ver a su esposa. «Verónica», balbuceó, mientras Daniela, sentada en primera fila, se levantaba con expresión de pánico. «Hola, Francisco», dijo Verónica con voz clara y firme. «Lamento llegar tarde a la boda de nuestra hija. Parece que hubo una confusión con las invitaciones». Los murmullos aumentaron de volumen. Los invitados miraban alternativamente a Verónica y a Daniela, comprendiendo poco a poco la situación. «¿Qué haces aquí?», preguntó Francisco en voz baja, acercándose a ella con una mezcla de furia y temor. «Se suponía que estabas en Chiapas». «¿En Chiapas? Qué curioso. No recuerdo haber planeado ningún viaje. Pero claro, tú necesitabas que yo desapareciera para poder traer a tu amante a la boda de nuestra hija». El silencio en la capilla era absoluto. Todos los ojos estaban fijos en la pareja. «No es el momento ni el lugar, Verónica», siseó Francisco, tomándola del brazo. «Estás arruinando el día más importante de Mariana». «No, Francisco», respondió Verónica, liberándose de su agarre. «Tú lo arruinaste cuando decidiste traer a tu amante y mentirle a nuestra hija diciéndole que yo no podía venir». En ese momento, Mariana apareció en la entrada de la capilla. Su rostro reflejaba la confusión y el shock al ver a su madre enfrentándose a su padre en medio de la ceremonia. «Mamá», llamó con voz temblorosa, «¿qué está pasando?». Verónica se giró hacia su hija y su expresión se suavizó. «Lo siento, cariño. No quería que te enteraras así. Tu padre te ha mentido. No había ninguna emergencia en Chiapas. Él quería que yo no estuviera aquí para poder traer a Daniela como su pareja oficial». Mariana miró a su padre, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa que desmintiera las palabras de su madre. Pero Francisco solo bajó la mirada, incapaz de sostener la de su hija. «¿Es cierto, papá?», preguntó Mariana con lágrimas en los ojos. Antes de que Francisco pudiera responder, Daniela se acercó
intentando tomar control de la situación. «Mariana, tu padre y tu madre llevan vidas separadas desde hace tiempo. Esto no tiene por qué afectar tu día especial». Verónica se volvió hacia ella con una mirada glacial. «Tú no tienes derecho a hablar aquí, Daniela. No solo eres la amante de mi esposo, sino también su cómplice en negocios sucios que podrían llevarlo a prisión». Un nuevo murmullo de sorpresa recorrió la capilla. Francisco dio un paso al frente, su rostro ahora rojo de furia. «Basta, Verónica, no sabes de qué estás hablando». «Sé exactamente de qué estoy hablando, Francisco», respondió Verónica sacando un sobre de su bolso. «Tengo aquí documentos que prueban cómo has desviado fondos de la empresa a cuentas en el extranjero, cómo has falsificado documentos para evadir impuestos, cómo has puesto en riesgo el futuro de tus hijos por tu avaricia y tu lujuria». Francisco intentó arrebatarle el sobre, pero Raúl Castillo se interpuso entre ellos. «No lo hagas más difícil, Francisco», advirtió Raúl. «Hay copias de esos documentos en manos seguras». Mariana, sobrepasada por la situación, se dejó caer en una silla cercana. Eduardo, su prometido, corrió a su lado para consolarla. Miguel, que había observado toda la escena en silencio, se acercó a su madre. «¿Es cierto todo esto, mamá?», preguntó en voz baja. Verónica asintió, con tristeza en los ojos. «Lo siento, hijo. Nunca quise que ustedes sufrieran por los errores de su padre». Pero ya no podía seguir ocultando la verdad. La capilla de la Hacienda Los Olivos, que debería haber sido escenario de una feliz celebración, se había convertido en el epicentro de un drama familiar que nadie había anticipado. Los invitados, incómodos ante la escena que se desarrollaba frente a ellos, comenzaron a abandonar discretamente el lugar, dejando solo a la familia y a los amigos más cercanos. Francisco Gutiérrez, atrapado entre las evidencias de sus delitos y la mirada acusadora de sus hijos, parecía haber envejecido 10 años en pocos minutos. Su rostro, habitualmente seguro y dominante, mostraba ahora el pánico de un hombre que ve derrumbarse todo su mundo. «Verónica, por favor», suplicó bajando la voz, «podemos hablar de esto en privado. No destruyas a nuestra familia así». Verónica lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Tú destruiste esta familia cuando decidiste traicionar no solo nuestro matrimonio, sino también la confianza de tus hijos, cuando pusiste en riesgo su futuro por tu avaricia». Daniela, que hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, intentó escabullirse hacia la salida. Pero Miguel, que había heredado la determinación de su madre, se interpuso en su camino. «¿A dónde crees que vas?», preguntó con dureza. «Tú eres tan culpable como mi padre». Mariana, que había estado llorando en silencio, se levantó de repente. «Basta», dijo con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. «Este iba a ser el día más feliz de mi vida y se ha convertido en una pesadilla, pero no voy a permitir que siga así». Se acercó a su padre y lo miró directamente a los ojos. «Papá, siempre te admiré. Creí que eras un ejemplo de integridad y honestidad, pero me has decepcionado de la peor manera posible. No solo has engañado a mamá, sino que has mentido a todos. ¿Cómo pudiste?». Francisco intentó tocar el rostro de su hija, pero ella se apartó. «Mariana, mi niña, lo siento. Nunca quise hacerte daño. Todo lo que he hecho, lo he hecho pensando en darles lo mejor». «No, papá», interrumpió Mariana, «lo hiciste pensando en ti mismo, en tu comodidad, en tu placer, en tu ambición. Nunca pensaste en nosotros». Se giró hacia su madre y la abrazó con fuerza. «Gracias por venir, mamá, por no rendirte, por luchar por la verdad». Verónica correspondió al abrazo de su hija, sintiendo cómo las lágrimas que había contenido durante días comenzaban a fluir. «Te amo, mi niña, y haría cualquier cosa por protegerte». Eduardo, el prometido de Mariana, que había observado toda la escena en silencio, se acercó a ella. «Mariana, entenderé si quieres posponer la boda después de todo esto». Mariana miró a su prometido, y luego a su madre, a su hermano, y finalmente a su padre y a Daniela. Tomó una decisión. «No vamos a posponer nada. Nos casaremos hoy como estaba planeado, pero será una ceremonia íntima, solo con las personas que realmente nos quieren y nos respetan». Se volvió hacia su padre. «Y tú, papá, no estarás presente. No te quiero en mi boda.
No te quiero en mi vida hasta que hayas asumido la responsabilidad de tus actos y hayas hecho todo lo posible por reparar el daño que has causado. Francisco palideció ante las palabras de su hija. Mariana, por favor. No, papá. Ya es suficiente. Vete de aquí. Llévate a tu amante y vete. Francisco miró a su alrededor buscando apoyo, pero solo encontró miradas de reproche o de lástima. Incluso Daniela parecía distante ahora, como si ya estuviera calculando cómo salir lo mejor parada posible de esta situación. Antes de que te vayas, Francisco, intervino Verónica, hay algo que debes saber. He hablado con los abogados de la empresa. Saben todo sobre tus actividades ilícitas, pero están dispuestos a no presentar cargos con una condición, que renuncies a tu puesto y transfieras tus acciones a nuestros hijos. Francisco la miró incrédulo. ¿Me estás chantajeando? Te estoy ofreciendo una salida, una oportunidad de hacer lo correcto por una vez, de proteger a tus hijos del escándalo y la ruina, de darles el futuro que merecen. Francisco miró a Daniela, que evitó su mirada. Luego a sus hijos, Miguel con su expresión dura y decepcionada, Mariana con lágrimas en los ojos, pero una determinación férrea en su rostro, y finalmente a Verónica, la mujer que había sido su compañera durante 3 décadas, a quien había traicionado de la peor manera posible, y que ahora, a pesar de todo, le estaba ofreciendo una salida digna. Sus hombros se hundieron en señal de derrota. Está bien, dijo finalmente, haré lo que pides, firmaré lo que sea necesario. Pero quiero que sepas, Verónica, que a pesar de todo hubo un tiempo en que te amé de verdad. Verónica lo miró con una mezcla de tristeza y compasión. Lo sé, Francisco, y eso es lo que hace que todo esto sea aún más triste. 3 horas después, en los jardines de la hacienda Los Olivos, bajo un cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer, Mariana y Eduardo intercambiaban sus votos. La ceremonia, mucho más íntima de lo que se había planeado originalmente, tenía una autenticidad y una emoción que conmovió a todos los presentes. Verónica, sentada en primera fila, observaba a su hija con orgullo y amor. A su lado, Miguel sostenía su mano, ofreciéndole el apoyo silencioso que tanto necesitaba en ese momento. «Lo hiciste bien, mamá», susurró Miguel. «Fuiste muy valiente». Verónica sonrió a su hijo. «No tuve elección», respondió en voz baja. «A veces, la vida te pone en situaciones donde solo puedes elegir entre ser valiente o ser destruida, y yo no estaba dispuesta a ser destruida». Mientras los novios sellaban su unión con un beso y los pocos invitados que quedaban aplaudían, Verónica sintió una extraña paz interior. El camino que tenía por delante no sería fácil. Habría que reconstruir muchas cosas, sanar heridas profundas, aprender a vivir de una manera completamente nueva. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control de su vida. «Mira, mamá», dijo Miguel, señalando hacia el horizonte, «un arco iris». Efectivamente, en el cielo de Ciudad de México, un arco iris se dibujaba con colores brillantes, como un símbolo de esperanza después de la tormenta. «Es hermoso», murmuró Verónica, «un nuevo comienzo». En ese momento, Mariana se acercó a ellos, radiante en su vestido de novia, con Eduardo a su lado. «Mamá, Miguel», dijo con una sonrisa, «quiero presentarles oficialmente a mi esposo». Verónica se levantó y abrazó a la pareja. «Sean muy felices», dijo con emoción, «y recuerden siempre que el amor verdadero se basa en la honestidad, el respeto y la lealtad». Mariana asintió, mirando a su madre con admiración. «Lo sé, mamá, tú me has enseñado eso con tu ejemplo, con tu fuerza y tu dignidad». Mientras la pequeña fiesta continuaba a su alrededor, Verónica se alejó un momento para contemplar el atardecer. Pensó en Francisco, que a estas horas ya estaría lejos de allí, probablemente reflexionando sobre las consecuencias de sus acciones. Pensó en los años compartidos, en los buenos momentos, en los sueños que habían construido juntos, y aunque el dolor de la traición seguía presente, ya no la consumía como antes. «Adiós, Francisco», murmuró al viento. «Espero que encuentres la paz que buscabas». Luego se giró y volvió a la fiesta, donde la esperaban sus hijos, su familia, su futuro. Un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, se presentaba lleno de posibilidades. Un futuro que ella misma construiría, con la misma determinación y coraje
con los que había enfrentado esta crisis, porque Verónica Mendoza había descubierto algo importante en estos días de dolor y caos, que era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado, y que, a pesar de las heridas y las cicatrices, la vida continuaba, ofreciéndole una nueva oportunidad para ser feliz. Y esta vez no la desaprovecharía.